Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos de ellos dijeron que era un profeta, que era Jeremías o Elías o alguno de ellos. Pero el Señor Jesucristo era más que un profeta. Algunos le llamaron al Señor Jesucristo Rabí, maestro. El Señor Jesucristo era un maestro, pero era más que un rabí. Ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. Jesús más que un rabí. El Señor Jesucristo había asombrado a las personas con su manera de enseñar. Era realmente sorprendente. Los publicanos, las rameras, los pecadores e incluso los maestros judíos, los fariseos, se habían visto sorprendidos por la manera en que el Señor Jesucristo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y era diferente a todos los maestros que habían tenido. Esto asombraba a aquellos hombres, pero solamente unos pudieron identificar a Jesús como más que un rabí. Y en esta mañana es lo que vamos a observar. Vamos a ver que realmente Jesús era un rabí, pero también vamos a llegar a la conclusión en esta mañana de que Jesús era más que un rabino. Jesús es reconocido como un rabí. La palabra maestro o didáscalos es una palabra griega que significa profesor, instructor, aquel que enseña, aquel que transmite un conocimiento. Esa palabra era usada para cualquier maestro o también para aquel maestro artesano que transmitía un conocimiento o una técnica a los demás. Pero la palabra rabí tiene un sentido más íntimo. Se daba a aquellas personas que eran maestros, pero que se había generado una relación íntima entre aquel maestro y aquel discípulo. No solamente enseñaba, sino que era un guía para aquella persona. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor, era un maestro, era un rabí, porque transmitía la enseñanza, pero guiaba. Había una relación entre maestro y discípulo. Los guió a aquellos hombres. Rabí implicaba no solo una enseñanza intelectual, sino un reconocimiento espiritual y un liderazgo que se relacionaba entre aquel maestro y aquel alumno. Los discípulos del Señor Jesús le reconocen como rabí. Juan le dijo en Juan 1:38, le dijo, Rabí, ¿dónde moras? Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los discípulos le llamaron Rabí, porque inició un discipulado con ellos, porque aparte que les enseñaba la ley, les enseñaba la palabra, les transmitía liderazgo y los guió a cada uno de ellos. Había nacido esta relación de maestro y discípulo. Nicodemo, en el pasaje que acabamos de leer, ha reconocido al Señor Jesucristo como rabí, porque hasta cierto punto no parece extraño que un pescador simple y un cobrador de impuestos o una ramera puedan ser sorprendidos por la enseñanza de Jesús, pero que un maestro judío, un fariseo, un principal de entre el pueblo, reconociera a Jesús como rabí, viéndolo como superior a él, siendo el mismo Nicodemo, maestro de la ley, llama a Jesús rabí. Uno que era llamado rabí, o que le hubiera encantado que le llamaran rabí, ahora estaba llamando al Señor Jesucristo rabí. Aquel hombre que había nacido en la pequeña ciudad de Belén, que se crió en Nazaret, el hijo de José y María, que quizás no había ido a ninguna escuela rabínica famosa,
había sido llamado rabí por Nicodemo. Y solo había una razón para que Nicodemo le llamara rabí a Jesús: que le viera superior a él, que le viera en otro nivel, que le viera la procedencia del Señor Jesucristo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús, hermanos, había empezado una relación con Nicodemo, una relación de alumno y maestro, una relación de discípulo y maestro. El Señor Jesucristo, a través de sus señales y sus palabras, había empezado a guiar a aquel hombre fariseo importante entre los judíos, y lo había visto de lejos. Pero ese día, más bien esa noche, Nicodemo dijo: tengo que ir a ver a Jesús, tengo unas preguntas que hacerle porque estoy tan intrigado cómo enseña, y veo que esto que hace no puede venir de otra parte que no sea del cielo. Y va a visitar al Señor Jesús de noche. Y aquella noche Nicodemo le llama rabí. No solo era Nicodemo el que había reconocido a Jesús como un maestro, porque Nicodemo le dice: sabemos. O sea que no era el único. Había más maestros, había más fariseos que no querían salir a la luz, que no querían mostrarse como verdaderos discípulos de Jesús. Estaban encubiertos entre ellos, entre el pueblo, porque tenían miedo. Y Nicodemo dice: sabemos que has venido del cielo. Y más adelante habría más fariseos que se convertirían al cristianismo, entre ellos el apóstol Pablo. Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro porque ha venido de Dios. Tiene la evidencia suficiente para decir que lo que ha visto en Jesús tiene que venir del cielo. ¿Por qué le reconoce como rabí? Parece en la primera instancia que solo le ha reconocido como un buen maestro, como un buen rabí. Pero le reconoce porque el Señor Jesucristo, cuando enseña con el ejemplo, con sus hechos, porque no era el típico maestro de teoría en el salón de clases. El Señor Jesucristo enseñaba con sus labios, pero enseñaba con su vida. Este Nicodemo admiró al Señor Jesucristo cuando ve a aquel hombre enseñando, y lejos de sentir celos como los demás fariseos, sintió admiración por el Señor Jesucristo y le llama rabí. No solo porque formó estudiantes, sino porque formó discípulos. Aquellos que se acercaron honestamente a Jesús fueron hechos discípulos de Jesús porque eran guiados por Él. Él enseñaba no solo para que tuvieran conocimiento o para que entendieran las profecías, sino lo hacía de tal manera que transformaba las vidas de sus discípulos. Nicodemo, el fariseo, llamó a Jesús rabí. Si alguna vez Nicodemo fue de esos fariseos que deseaban que la gente le llamara rabí, rabí, se dio cuenta realmente que el Señor Jesucristo superaba a todos los maestros judíos. Si alguna vez Nicodemo fue de los que ataban cargas pesadas sobre el pueblo, difíciles de llevar, poniéndolas sobre sus hombros, pero que ni él podía moverlas con un dedo, cuando vio al Señor Jesucristo se dio cuenta que el Señor Jesús no era así, que no ponía cargas sobre el pueblo, que él más venía a llevar las cargas de los demás. Porque el Señor Jesucristo dijo: si alguien está cansado, denme sus cargas, yo puedo llevarlas. Era un maestro diferente porque no ponía cargas sobre los demás. Él estaba dispuesto a llevarlas por ellos. Si alguna vez Nicodemo deseó las primeras filas en las sinagogas para sentirse importante, ahora deseaba estar ahí enfrente cuando el Señor Jesucristo estaba hablando en las sinagogas, cuando el Señor Jesucristo abría los rollos para leer las profecías. Ahora él quería estar ahí enfrente, pero no para sentirse importante, sino para escuchar bien la voz del Maestro. Había llegado a Jerusalén un nuevo y extraño rabino, que era diferente a los demás, que no ensanchaba sus filacterias y que no extendía los flecos de sus manos, y que rompía con el molde de lo que un rabí era en sus tiempos. Un rabí que enseñaba en las sinagogas, que enseñaba en el templo, pero que también lo hacía en los caminos, a la orilla del mar, en la barca de Pedro,
en los montes, en los pozos de agua, en las casas, en el desierto, que predicó a multitudes, pero también dio clases particulares como a Nicodemo por la noche fuera de horario, que enseñó con parábolas, con alegorías, que hizo referencia al Antiguo Testamento, que enseñó conetos, patos y lobos, que le puso emoción a la predicación y que le dio sentido a las profecías que el pueblo había escuchado y que había leído. Esa práctica nocturna daría como resultado que Nicodemo reconociera de una vez por todas que Jesús era más que un rabino, era el Hijo de Dios. Hemos visto que sí, Jesús era un rabino, pero también vamos a ver que Jesús era más que un rabino. Nadie puede hacer los milagros que tú haces, Jesús, si no está Dios con él. La razón de esta convicción es que solo alguien que tiene una íntima relación con Dios puede hacer tales milagros y tales señales. Nadie le contó a Nicodemo lo que Jesús había hecho en Jerusalén. No escuchó de otro, sino que el mismo Nicodemo había visto los milagros de Jesús. El mismo Nicodemo había escuchado sus palabras en la sinagoga. Por él mismo se había dado cuenta, había llegado a la conclusión de que este hombre era más que un maestro, porque este hombre venía de Dios. El Señor Jesucristo es más que un rabino por lo que hizo con la palabra. Porque no solo interpretó la ley, la cumplió y además se cumplió en él. El Señor Jesucristo interpretó cada una de las profecías que le tocaron leer en los rollos. Si alguna vez hubo una buena interpretación de la ley y de las profecías, fue Jesús quien lo hizo. Aunque los maestros no estuvieron de acuerdo con él cuando le daba sentido a las profecías. Cuando aquella vez estaba leyendo el rollo en Isaías y el Señor Jesucristo mismo les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La interpretación más fiel de las profecías las dio el Señor Jesucristo. Porque era el Hijo de Dios. Porque Él estaba ahí cuando se escribió la ley. Porque Él estaba ahí cuando se le dictó a los profetas que escribieran en las profecías. Porque Él estaba ahí y conocía lo que se había dicho acerca de él. Era más que un profeta, porque el Señor era más que un rabino, porque el Señor Jesús fue íntegro ante la palabra de Dios. 36 años aproximadamente estuvo viviendo el Señor Jesucristo y todos los vivió bajo la ley, cumpliéndola, porque no vino a abrogar la ley y los profetas, sino vino a cumplir cada uno de sus mandamientos. Aunque lo acusaron de diferentes maneras por romper la ley, el Señor Jesucristo siempre se mantuvo cumpliendo cada uno de sus mandamientos. Es más que un rabino, porque la palabra de Dios se cumplía en él. La ley, los profetas, los salmos hablan de Jesús y se cumplen en él. Lucas 2:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesús, hermanos, era más que un rabino, porque interpretaba la ley como ningún otro, porque cumplió íntegramente cada mandamiento y porque las escrituras se cumplían en él. El Señor Jesucristo era más que un rabino, porque hablaba con autoridad. Cuando terminó el Sermón del Monte, cuando terminó en nuestro Señor Jesucristo aquellas palabras, dice que el pueblo se admiraba por las enseñanzas, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo cuando se dirigía al pueblo, hablaba con aquella autoridad que tenía, porque era el Hijo de Dios y era diferente a todos los maestros que habían tenido los judíos, porque hablaba con autoridad. Cuando entraron en Capernaum, cuando entraba los días de reposo en la sinagoga, se enseñaba y la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, hermanos, porque Jesús es más que un rabino, es el Hijo
es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo era diferente a los rabinos porque el Señor Jesucristo tenía autoridad para perdonar pecados. Según Mateo capítulo 9, versículo 6, el Hijo de Dios perdonó a los pecados de aquel paralítico. Y les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a este le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús hacía lo que ningún rabino podía hacer, perdonar los pecados de los hombres. Jesús era más que un rabino, porque él podía perdonar pecados, y Dios te los puede perdonar hoy. Tienes que reconocer a Jesús como más que un rabino, como el Hijo unigénito de Dios. Porque el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, hermanos, amigos, no solamente vino a enseñar, no solamente vino a predicar, sino vino a dar la vida por ti. Vino a morir en la cruz para el perdón de tus pecados. Era el único Hijo de Dios y vino a dar su vida por ti, para que fueras salvo, para que entraras en su reino, para que seas parte del cuerpo de Cristo. Pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él vino a dar la vida por ti, para que tuvieras vida eterna. Dice el 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquella plática el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente en el desierto, que cuando volteaban a ver a aquellos hombres que habían sido mordidos, que volteaban a ver la serpiente en el asta, aquellos hombres seguían con vida. Así era necesario que el Hijo del Hombre se levantara en la cruz, para que voltees a verlo, para que seas salvo. Mucha gente volteó a ver la cruz de Jesús, pero lo hizo para reprocharle. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, dijeron. Otros le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. A otros salvó, pero a sí mismo no puede. Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los ladrones dijeron, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si le quiere Dios que le libre, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Aquellos hombres decidieron ver a Jesús elevado a la cruz, pero no para salvarse, sino para perderse. Sus padres se habían salvado en el desierto al ver aquella serpiente en las alturas, pero ese día aquellos hombres decidieron no creer. Para muchos, Jesús solo fue un rabino que fue condenado a muerte. Pero Jesús es más que un rabino porque aquel hombre es el Hijo de Dios. Es necesario, amigo, que levantes tu mirada, que voltees a ver a Jesús en la cruz, porque es el único sacrificio que puede salvar tu vida y por el cual pueden ser perdonados tus pecados. Ahí en la cruz hay sangre derramada por ti y por mí, y es la única manera en la cual puedes alcanzar la salvación. Hemos visto hoy que Jesús es reconocido como un rabino, pero también hemos llegado a la conclusión que Jesús era más que un rabino, era el Hijo de Dios. Y aquel día, o aquella noche que Nicodemo fue a buscar a Jesús, podríamos especular, hermanos, por qué fue esta noche. Podríamos especular por qué fue a estas horas de la noche. Quizás para tener privacidad, para aprovechar una clase privada, porque tenía miedo a sus compañeros fariseos, porque no quería ser expulsado de ese grupo de fariseos. O quizás fue porque no pudo esperar a que amaneciera para preguntarle a Jesús si Él era el Hijo de Dios, si Él era el Mesías, si Él era aquel al que estaban esperando como su Redentor. Aunque por mucho tiempo
Nicodemo fue discípulo encubierto, porque así lo dice la palabra. Un día, abiertamente, aquel hombre fue a buscar a Jesús en el pleno día. Ya no fue de noche, fue en pleno día cuando el sol estaba en lo alto. Fue a buscarlo, pero ya no iban a poder tener una entrevista, ni iban a hacer preguntas y respuestas, porque cuando fue a buscarlo, Nicodemo llevaba con él unos perfumes, llevaba con él unas especias aromáticas, porque lo que iba a hacer era ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, que ya estaba muerto. Ya no iba a poder preguntarle, solamente ungiría el cuerpo, lo limpiaría y lo prepararía para la sepultura. Ya no iba a haber más respuestas. Pero aquel día el Señor Jesús, que fue limpiado con las especias de Nicodemo, aquel hombre había entendido que Jesús había venido a este mundo más que para enseñar, para dar su vida por el mundo, para ser levantado cual serpiente en el desierto, en el monte Calvario, y para que creyendo que era el Hijo de Dios pudiera ser salvo. Cuando vio a Jesús en la cruz, Nicodemo, le quedó claro lo que Jesús le dijo aquella noche acerca de la serpiente de Moisés. Cuando vio a Jesús elevado en la cruz, en lo más alto del monte Calvario, entendió claramente que Jesús había sido enviado no solo como maestro, sino como hijo para morir en la cruz por el mundo entero. Puedo ver a Nicodemo viendo a Jesús en la cruz, hermanos, recordando esa plática secreta con el Señor. Y entonces empezó a cobrar sentido todo lo que le había dicho. Entendió y le quedó claro que no tenía que entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Comprendió que el Señor Jesucristo era aquella serpiente que estaba salvando al pueblo y que ahora lo iba a salvar a él. Y que no era necesario entrar de nuevo, siendo ya viejo, en el vientre de su madre, porque lo que tenía que hacer era nacer de agua y del Espíritu. Qué bien se siente cuando entiendes las Escrituras, cuando comprendes el mensaje que Dios ha enviado para salvar tu alma y tu vida. Quizás hoy sea el momento de que salgas de ese caparazón y que abiertamente te declares discípulo de Jesús. Y que ya no veas a Jesús como un simple rabino o como un rabino, sino más que un rabino, como el único Hijo de Dios que vino a morir por ti en una cruz para que tuvieras vida. Hoy es el día para que reconozcas a Jesús como tu Salvador, como el único Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz, porque el Señor Jesucristo es más que un rabino, hermanos. Dios les bendiga.